Un segundito. Debe repetir la bendición, ya que esto se considera interrupción entre la bendición y la ejecución de la misma. En cambio, si ya lo dejó caer sobre sus hombros, pero todavía no termina de colocarlo como dicta la ley, puede contestar ex profeso el Kadish o Kedushá. Si se quitó el talet con la intención de volvérselo a poner luego de un breve lapso, no debe repetir la bendición al vestirlo nuevamente. Pero si se lo quitó, lo dobló, lo guardó en su bolsa, pasó el tiempo suficiente para quitar su pensamiento de él, como media hora o más, debe volver a bendecir si es que decide ponérselo nuevamente. Si cambia su talit por otro, debe bendecir sobre el segundo talit si no pensó al decir la bendición sobre el primero, que podría llegar al cambiarlo. Si se lo quitó para cambiarle los tzitzit por otros mejores, de inmediato vuelve a ponérselo, no debe bendecir por segunda vez, empero cuando cambia los tzitzit porque los primeros no estaban aptos, si demora el lapso de 30 minutos o más, vuelve a decir la bendición. Bien, esto es algo que no es frecuente, ¿verdad? Que tú estés en medio de las oraciones y decides cambiarle los tzitzit al talit, ¿verdad? Esto es algo que no es frecuente. Pero esa es la halajá en caso de que eso ocurra. Aun cuando se le cae el talit de los hombros totalmente y quiere volver a cubrirse con él, no es necesario repetir la bendición. Quienes acostumbran a vestirse el talit katán sobre la camisa y no tienen los tzitzit cubiertos, e igualmente los que tienen puesto el talit gadol no deben entrar con ellos al baño. En cambio, si usa talit katán, debajo de sus ropas puede entrar con él al baño, también puede entrar con ellos al panteón, si los tiene cubiertos, aun cuando la prohibición de mostrar el tzitzit en el panteón sea por diferente motivo. Está permitido hacer de un talit gadol o talit katán, a pesar de que el talit grande todavía estaba apto para su uso. Acostumbran a colocar una franja de seda al talet gadol en el borde sobre la cabeza, señalándolo así para que los mismos tzitzit siempre queden delante. Básicamente, de acuerdo a la ley, no es necesario fijarse en este detalle. Puede quitar los tzitzit del talet gadol y pasarlos a un talet katán que no tiene, a pesar de que el talet gadol todavía estaba apto para su uso. Se permite quitar los tzitzit del talet grande o pequeño para cambiarlos por unos mejores, aun cuando todavía estaban aptos. Las hebras de los tzitzit deben ser hiladas correctamente para ser utilizados como tzitzit. En consecuencia, aquellos tzitzit de seda, debo decir, que se elaboran en Eretz Israel con hebras ya terminadas, fabricadas por no judíos fuera de Eretz Israel, no son aptas para tzitzit, aún en el caso de que volvieran a hilarlas en forma correcta. Porque este mandamiento se le entregó al pueblo de Israel. Entonces, todo el proceso de preparación de los tzitzit debe estar confeccionado por israelitas, por judíos. Cuando en cuanto a lo que concierne la preparación halágica del tzitzit. ¿Qué es la preparación halágica del tzitzit? Pues la confección de las hebras de hilo, y luego cuando se entrelazan los hilos para formar los diferentes juliot, ¿verdad? Los diferentes nudos. Bien, por halajá, con que tenga un nudo el tzitzit, ya es suficiente. Pero la costumbre es que debe tener de 7 a 13 nudos. Y usted va a ver, ¿verdad? Cuando usted ve los tzitzit, usted ve esa elaboración con mucho detalle que se ve bien elegante, y va a haber una diferencia entre los tzitzit que son de las diferentes comunidades y de diferentes grandes rabinos que hicieron diferentes diseños. Por ejemplo, los del Rambam son más simples,
son los de Shulchan Aruch, Yosef Karo y el Arizal, ¿verdad? Pues son como unas trenzas alrededor. También los de Chabad son diferentes, pero son bien elegantes. Y los que usualmente se venden, ¿verdad? Ashkenazí, también son bien elegantes. Si usted entra a la página hay una página que se llama Petil Tejelet. La puede buscar en Google, ¿verdad? Y va a encontrar diferentes explicaciones sobre los tzitzit, sobre el cordón de lana azul celeste, ¿verdad? Que se exige en la Torá y que hoy en día, ¿verdad? Pues no está se está reforzando nuevamente el uso, pero no es tan público como los tzitzit que son completamente blancos, que luego fueron permitidos por la Mishnah, porque el color azul, ¿verdad? No se conseguía de la forma en que la Mishnah indicaba que debía prepararse. Bien, continuamos. Dice, como dije, ¿verdad? Las hebras del tzitzit deben ser hiladas concretamente para ser utilizadas como tzitzit. En consecuencia, que aquellos tzitzit de seda que se elaboran en Eretz Israel con hebras ya terminadas fabricadas por no judíos fuera de Eretz Israel no son aptas. De esto se deduce que el talet de seda con tzitzit de seda no tiene ninguna solución, salvo quitarle los tzitzit y colocarle otros de lana de cordero, que pueden ser utilizados aún para el talet, que no es de ese material. Si un Israel apto para ser mashgiach, supervisor, está vigilando desde un principio el hilado de la seda, de los tzitzit, y dice en forma clara y repetidamente, concretamente, que el hilo cumple con la mitzvah, entonces sí se puede permitir. ¿Ves? Si esas personas que están ahí, que no son judías, tienen un supervisor judío en todo momento, pues entonces ya esos hilos pues son aptos. Siempre y cuando tengan la certificación de ese supervisor, que es lo que se conoce como un mashgiach en hebreo. Debe fijarse que los 8 hilos del tzitzit tengan de largo no menos de 24 centímetros. La forma acostumbrada de amarrar los tzitzit en las 4 puntas del talit es la siguiente. Luego de hacer un doble nudo con hilo más largo, dan 7, 8, 11 y 13 vueltas, haciendo entre cada grupo de vueltas y al final un doble nudo. En el caso de los hilos que no sean suficientemente largos, puede hacer grupos de 10, 5, 6 y 5 vueltas. Así es la costumbre de la mayoría. De esta forma logrará que el largo de los hilos sea como dice la Torá, o como dice la halajá. Está permitido usar tzitzit en la cárcel y en otros lugares que se supone no limpios. A pesar de que está prohibido decir bendiciones en estos sitios, donde normalmente la higiene es pobre. Bien, ¿alguna pregunta? Las mujeres están exentas, ¿verdad?, de usar tzitzit y talit, pero si quieren voluntariamente hacerlo, lo pueden hacer. No se está prohibido, pero no están obligadas a hacerlo. Hay diferencia de opinión, ¿verdad?, si la mujer debe decir la bendición o no debe decir la bendición. Eso, ¿verdad?, pues no es necesario, ¿verdad?, que entremos en ese detalle. Pero si una mujer en privado quiere usar un talit en su casa para rezar, para orar, pues yo entiendo que no hay ningún problema. En público, pues, si no es la costumbre de la comunidad, pues entonces pues uno debe estar en alineamiento con las costumbres de la comunidad.